Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, muy atentos en el devocional de hoy. Y antes de comenzar, quiero decirles algo que Dios ponía en mi corazón, y es acerca de definir bien lo que es la iglesia. La iglesia no tiene escenario, tiene altar. En el escenario hay espectáculo, pero en el altar hay sacrificio. La iglesia no tiene show, tiene culto. En el show hay exhibición, en el culto hay rendición. La iglesia no tiene estrellas, tiene siervos inútiles que sirven por amor. Las estrellas aparecen y los siervos obedecen. La iglesia no tiene fans, tiene discípulos. Los fans aplauden y adulan, los discípulos aprenden y siguen. La iglesia no tiene artistas, tiene ministros del Señor. Los artistas actúan, los ministros sirven con sabiduría y humildad. La iglesia no tiene público, tiene adoradores. Somos la iglesia y no asistimos a un culto, ofrecemos un culto a Dios. El público asiste y reacciona, los adoradores se postran, se humillan y se entregan en total alabanza y adoración. Que Cristo Jesús sea sobre nosotros y en todo aquel que le recibe de todo corazón. La iglesia no compra con dinero almas, ni con viandas al pecador, ni recibe regalos para salvar al perdido. Antes, rechaza todo esto como Pedro. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La iglesia no socializa, corrige, exhorta y anuncia el evangelio de la paz. La iglesia no es un mercado, no oferta comida, ofrece salvación. La iglesia no son luces y cámaras en el altar, es un lugar santo de rendición al pecador. La iglesia no es un modo de vida para que esté cómodo el pastor, es un trabajo duro para la viña del Señor. La iglesia no es un lugar de reunión para encontrar el amor, ni para romanticismos, ni falsos engaños al corazón. Es para buscar a Dios con toda tu alma y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Piensa que al asistir a la casa de Dios no asistes a ver un show ni a recibir adulación del pastor. Vas a ver al Rey de Reyes y a recibir perdón y sanidad para tu dolor. Por eso necesitamos entender este concepto, la diferencia entre la iglesia del Señor y lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, escuchen muy bien. Ayer decíamos que necesitamos mantener nuestro testimonio. Hoy es el título del mensaje. Mantengan el testimonio. Mantenga el testimonio. Los testimonios de Dios son los que nos conectan a las generaciones con las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. Y como reyes y sacerdotes en este mundo, tenemos una responsabilidad doble. Primero, es actuar como representantes del hombre ante Dios por medio de la intercesión. Y segundo, es actuar como representantes de Dios ante el hombre, proclamando y demostrando el evangelio del reino. Y Cristo es nuestro modelo en ambos casos. En su muerte Él representó la humanidad pecadora y la presentó a Dios y tomó nuestro juicio. Y ahora, dice Hebreos 7:25, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Y como representantes de Dios ante el hombre, Colosenses nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y que a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, en Colosenses 1:15 al 19. Eso significa que Jesús es la teología perfecta. Si nos sentimos tentados a creer algo de Dios que no podemos ver revelado en Cristo, pues entonces será mejor que lo rechacemos, porque en su vida y su ministerio Jesús representó perfectamente al Padre, haciendo lo que su Padre hizo y diciendo lo que su Padre dijo.
Una de las verdades principales que comprobó Jesús es que es imposible representar a Dios acertadamente sin demostraciones de poder. Los milagros, no son algo que solamente Jesús y un pequeño número de ministros muy ungidos pueden producir, porque la unción que tenía Cristo es el mismo Espíritu que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Él es quien nos habilita como miembros del sacerdocio real de Dios y nos llama a continuar el ministerio de Cristo, demostrando cómo es Dios por medio de los milagros. Recordemos cuando los fariseos en Mateo 12 cuestionaron a Jesús acerca de con qué poder y autoridad Él echaba fuera a los demonios. Y Él dijo muy claro, si yo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Los testimonios revelan la naturaleza de Dios, pero durante muchos años ha prevalecido una doctrina de demonios que le niega a los creyentes el acceso legal al reino de lo sobrenatural como un elemento esencial de su identidad y de su propósito como cristianos, negando de que Dios actúe con poder hoy en día. Pero afortunadamente la doctrina de el poder sobrenatural de Dios se está restaurando a gran escala, y con ella viene la revelación de uno de los tesoros y de una de las herramientas más profundas que heredamos, el testimonio. Un testimonio, es un registro escrito o hablado de cualquier cosa que Dios ha hecho. Y cada parte de ese registro se convierte en la historia familiar de cada uno de nosotros en el momento en que renacemos. David declaró en el Salmo 119, verso 111, que sus estatutos, dice, son mi herencia, son el regocijo de mi corazón. Eso significa que cada relato de cada milagro o señal que Dios hizo alguna vez es también nuestra historia, porque tú y yo tenemos una relación con el Dios que lo hizo. Los testimonios del Señor son las herramientas que nos equipan para caminar en nuestro propósito de demostrar cómo Él es por medio de los milagros. Primero, revelan la naturaleza de Dios y cómo Él hace cosas, sus maneras. Segundo, esta conciencia de quién es Dios crea una expectativa en nuestros corazones, porque esas maneras se manifiestan en nuestras vidas. La palabra testimonio, cuya raíz es hebrea, significa hacer otra vez. Cada registro de lo que Dios hizo en las generaciones pasadas es una promesa de lo que volverá a hacer en nuestras vidas, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no hace acepción de personas, como dice Hebreos 13:8 y Hechos 10:34. Y no solo eso, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. O sea, la unción profética no solo declara lo que Dios quiere hacer, sino que también tiene un poder creativo para generar lo que se declaró. El testimonio libera esa unción. Cuando declaramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en la vida de otras personas, se libera el poder para hacer que ese testimonio suceda otra vez en las vidas de aquellos que lo escuchan. Los testimonios de Dios conectan a nuestras generaciones con las promesas de Dios. Son lo que conectan a cada uno de los creyentes con las promesas que Él pactó por medio de su palabra. Y por esta razón, Dios puso instrucciones específicas en la ley de Moisés para que los israelitas ensayaran el testimonio a diario y se lo enseñaran a sus hijos. Toda la vida social y familiar de ellos debía ser construida sobre la repetición del testimonio, como dice en el capítulo 6 de Deuteronomio.
y también debían construir piedras conmemorativas, como las que se les instruyó que establecieran después de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, para representar lo que Dios había hecho, los testimonios de Dios. Por eso los testimonios de Dios conectan a las generaciones con sus promesas. Cuando los hijos de la siguiente generación pasaban junto a estas piedras y preguntaban por ellas, sus padres debían dar el testimonio, como lo dice en Josué 4, 5 al 7. Y de ese cruce, para dar a entender que ese también es tu Dios, heredaste su tierra y la promesa que Él nos dio. Y que estemos listos para mantener esa promesa en nuestras generaciones. David lo explica en el Salmo 78, 5 al 7. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras, y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Por eso es tan importante entender esto, porque los testimonios crean expectativas en la gente. Deben de crear expectativas en la gente, en quien los cuenta, en quien los escucha. Mantener el testimonio causó que Israel pusiera su confianza en Dios, es decir, mantener su expectativa de que Él cumpliría su promesa por medio de sus invasiones milagrosas de poder. Imagínense, tener al pueblo 40 años alimentándolo de maná del cielo, donde el vestido no se desgastaba ni su calzado, y después introducirlos con poder a la tierra prometida, derribando los muros de Jericó. Por eso nuestra expectativa de Dios es la que determina nuestro nivel de fe, y tenemos que tener fe para poder cumplir sus mandamientos. Todos los mandamientos de Cristo, desde cuando Él ordenó que fuéramos y predicáramos y echáramos fuera demonios en la gran comisión, en Mateo 18, 18 al 20, Marcos 16, 16 al 20, de sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hasta amar al prójimo, solo son posibles de cumplir por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo que viene de la fe. Asimismo, Dios le dio a los israelitas la misión de quitarle la tierra prometida a sus enemigos y establecerse como nación. Una tarea que dependía completamente de su habilidad para posicionarse para la invasión del poder de Dios por medio de la fe. Él fue quien les dio la estrategia y la fuerza para hacer lo imposible. Y también nos la dará a nosotros ahora que estamos en esta nueva etapa. Siempre que recordaron lo que Dios había hecho y dicho, dieron un paso de fe con sus estrategias, ganaron victorias sobrenaturales. Pero cuando la gente dejó de mantener el testimonio, de contar las maravillas de Dios, su fe en lo milagroso disminuyó, así como su obediencia a sus mandamientos. Si estudiamos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, encontraremos que cada generación que dejó de caminar en el pacto con Dios, lo hizo porque olvidó las obras de Él. Por eso yo he estado escribiendo desde el domingo que hicimos el primer servicio en el terreno que Dios asignó, que 4 veces el enemigo ha querido cerrar la puerta aquí en Callejones y Granados. 3 veces, perdón. Bueno, esta es la 4ª vez que la quiso cerrar, pero es la 4ª vez que el Señor la vuelve a abrir. Pero tenemos que contar los testimonios, las maravillas que Dios hace. David describe que los testimonios serán dichos a las generaciones en el Salmo 78, y en el verso 9 al 11 dice: la tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios,
sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado. Notamos que esta gente estaba equipada para la batalla. Dice que eran diestros arqueros. El problema no era que Dios los había mandado a la batalla sin que estuvieran preparados. Tenían los testimonios de lo que Dios había hecho por sus padres, que si eran declarados, no solo les darían el coraje y la valentía para dar un paso de fe, sino que también liberarían una unción profética para repetir esos actos. Pero el problema era que ellos lo habían olvidado y por lo tanto no tenían la fuerza ni la fe necesarias para enfrentar la batalla. Por eso la negligencia de no obedecer, de no dar testimonio de lo que Dios hace, trae un costo alto en nuestra vida. Tú y yo tenemos un deber, no solo predicar la palabra, sino de contar las maravillas que Dios ha hecho. Yo, la verdad, lo que me asombra es la capacidad humana que tenemos de olvidar las cosas más extraordinarias y maravillosas, en particular los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Porque muchas veces Dios hace una obra de poder en una persona y en lugar de darle la gloria a Dios, regresan a sus hábitos anteriores y trae consecuencias. Y es triste decirlo, pero muchas veces trae hasta la muerte en la persona por no darle la gloria a Dios. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Olvidar de lo que Dios hace en nuestra vida es una caída en picada que comienza con la tendencia natural de poco a poco, hablar menos acerca, por ejemplo, del cáncer que fue sanado instantáneamente. Por ejemplo, cuando yo tengo oportunidad, yo testifico de lo que Dios hizo con mi padre, o sea, de cómo lo sanó 2 veces de cáncer terminal, cómo sanó a nuestra hija, de lo que los doctores decían cuando nació, y podría contar tantos milagros, pero esos son 2 milagros específicos en mi familia que yo no puedo callarme y debo de hablarlos, al igual que ustedes, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero otras cosas comienzan a ocupar nuestras mentes y es entonces que lo que sucede que cuanto menos conservemos el testimonio en nuestra mente y en nuestras conversaciones, pues más bajas tendremos las expectativas de ver el poder sobrenatural manifestándose en las liberaciones, en la sanidad, cuando oremos por la gente, porque oraremos con duda, oraremos pero sin creer que Dios lo va a hacer. Hay una anécdota o historia, fue verdadera, mejor dicho, hace muchos años, que dicen que un pastor en un área de Chicago abrió una iglesia, pero estaba a un lado de un bar, y ese bar tenía mucho ruido a la hora de los servicios y no los dejaban escuchar la palabra ni hacer sus servicios con libertad. Y entonces un día al pastor se le ocurrió convocar a la iglesia a una oración para que Dios cerrara ese bar, y comenzaron a orar, y a la semana el bar se cerró. Pero entonces el dueño del bar, y se cerró porque se incendió el bar, pero la iglesia no. Y entonces el dueño del bar se dio cuenta de que la iglesia había estado orando porque se cerrara su bar. Y demandó a la iglesia. Y cuando estaban frente al juez, escuchen esto. El juez preguntó que por qué era la demanda. Y dice el dueño del bar, es que el pastor y su iglesia estuvieron orando para que se cerrara el bar y se cerró. Y el juez voltea a ver al pastor y le dice, ¿es verdad eso que ustedes oraron para que sucediera? Y escuchen la respuesta del pastor. Sí, estuvimos orando, pero no creímos que Dios lo fuera a hacer. Y el juez entonces voltea y los ve a los dos, dice, es increíble lo que veo. Estoy viendo a un dueño del bar que cree en el poder de Dios y un pastor que predica de Dios, pero no cree en su poder. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es la moraleja? Que muchas veces nuestras expectativas son bajas y no creemos
o nos evitan reconocer y acceder a oportunidades para ver milagros. Y cuanto menos experimentemos lo milagroso, tenemos menos de qué hablar, hablamos menos, esperamos menos y experimentamos menos hasta que terminamos en el lugar donde conocemos a alguien con cáncer y decimos: Dios, por favor, ayúdalo si es tu voluntad. Claro que es su voluntad sanarnos, pero no sabemos orar porque oramos mal. Su palabra dice que Él en la cruz del Calvario ya llevó nuestras enfermedades. Nuestra oración debería de ser: Señor, sabemos que tú eres soberano y que tú puedes sanar si tú lo quieres. Pero tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades. Por lo tanto, nos alineamos a esa tu voluntad que fue morir en la cruz por cada enfermedad, Señor. Y hoy presentamos a tal y tal persona para que tú en tu misericordia infinita que nos muestras cada día, lo sanes. Orar de acuerdo a su voluntad. Entonces nuestra expectativa y nuestra fe aumentan y ya no son pequeñas, porque muchas veces, aunque hayamos visto a Dios arreglar problemas antes, podemos ser, como leímos, como la tribu de Efraín, arqueros diestros, conocedores de la palabra de Dios, pero hemos olvidado ese hecho de que Dios ya nos dio las herramientas, y a menos que recordemos lo que Dios ha hecho y nos levantemos en la fe que nos da el testimonio, el testificar de lo que Él hace y seguirá haciendo, le daremos la espalda a las oportunidades divinas para la victoria que están frente a nuestras narices. Si tú has estudiado el Antiguo Testamento, sabrás que la imposibilidad de Israel para mantener el testimonio y vencer a los enemigos en su tierra tuvo consecuencias graves. Ellos, como eligieron cohabitar con sus enemigos y no los destruyeron como Dios se los ordenó, se volvieron vulnerables y cayeron en la idolatría, y eso los llevó a quebrar el pacto con Dios y trajeron a sus vidas toda clase de maldiciones y problemas. Perdieron su identidad como pueblo de Dios, se volvieron iguales a los que los rodeaban. No mantener el testimonio nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Como Israel, lo único que distingue a los creyentes del resto del mundo es la realidad de que Dios está activo entre nosotros. Pero cuando perdemos eso de vista, pues somos iguales que cualquier otro, con una excepción. Experimentaremos consecuencias más graves, porque somos responsables de la revelación de Dios que recibimos en los testimonios. Le robamos a la gente sus encuentros con Dios cuando olvidamos que el testimonio es importante para Él. Por eso seamos conscientes del Dios que invade lo imposible. Pero ¿qué hace falta para mantener el testimonio y permanecer fuera de la caída en espiral directa al llevar a cabo nuestra responsabilidad de representar a Dios con poder? Pues simplemente hace falta seguir las instrucciones que Dios le dio a su pueblo al principio. Debemos establecer una cultura del testimonio en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, en los trabajos, en las iglesias, donde quiera que vayamos. Debemos hablar sobre ello cuando nos levantemos, cuando comemos, cuando vamos a trabajar, cuando nos vamos a dormir. Debemos construir monumentos conmemorativos que nos recuerden lo que Dios ha hecho y considerarlos regularmente. Yo creo en el peso de las consecuencias de olvidar los milagros de Dios. Así que yo lo registro y yo recuerdo lo que Dios ha hecho. Si yo les contara cada testimonio en este tiempo que hemos estado en México, sin contar lo que Dios ha hecho en Estados Unidos, y les puedo asegurar que a lo largo de 30 años he visto milagros poderosos de Dios, desde sanidades poderosas hasta liberaciones poderosas, muchas cosas que Dios ha hecho, provisiones sobrenaturales. Yo le debo a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a las generaciones futuras, un registro de las intervenciones de Dios en mi generación. El testimonio mismo es su herencia.
Yo recuerdo que cuando vamos al hospital y encontramos gente que está esperando por un milagro de sanidad porque tienen a un pariente enfermo, y nos llevamos a Joy con nosotros y testificamos del milagro que Dios hizo en nuestra niña, que la operaron tantas veces en Estados Unidos y los doctores decían que no iba a caminar, y testificamos y hablamos de lo milagroso que fue Dios con ella y lo poderoso que ahora es una niña hermosa que toca batería, danza para Dios, una adoradora. Y dice nuestra niña: ya no hablen de mí, de mi amor, mientras tengamos vida daremos testimonio de lo que Dios hizo en ti, y no solo en ti, lo decimos de ti porque tú estás presente y tú eres un testimonio vivo que la gente puede ver. Pero nuestro deber, nuestra obligación es hablar de todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo te invito hoy que dejemos una herencia por medio del testimonio. Ya no le robes la gloria a Dios pensando que lo que tú haces, lo que tú tienes, es por tu talento, por tu habilidad. Todo lo que tú tienes, incluyendo tu familia, tu vida misma, es por la gracia de Dios. Tú y yo somos un milagro vivo cada que despertamos. Mantener el testimonio es una responsabilidad que Dios le dio a cada hombre y cada mujer, no solo de Israel, sino a nosotros también. El hecho de que cada individuo, cada persona seamos responsables por mantener el testimonio como un estilo de vida, nos define o va a definir y nos va a dar una de las herramientas principales para usar nuestro fortalecimiento en nuestra propia fe. No podemos esperar que otros mantengan el testimonio por nosotros. Además de mantener testimonios en nuestras conversaciones, cuando estemos platicando con quien estemos platicando, debemos meditar en ello. La meditación es poderosa porque involucra nuestra imaginación, que puede llevarnos a un nivel de experiencia muy significativa. Y la experiencia es una parte vital de la renovación de la mente. El escritor del Salmo 66, en los versículos 5 y 6, dice: vengan y vean las proezas de Dios. Eso es lo que haremos ahora que estamos en este nuevo terreno que Dios ya asignó aquí en Callejones y Granados. Vengan y vean cuando la gente pase por la carretera, cuando nos vea que estamos ahí al aire libre, con los muros de salvación y las puertas de la alabanza. Espérense para la predicación, el estudio del domingo está precioso, una palabra certera que Dios nos va a hablar. Yo me maravillaba en estos días que el Señor me la estaba dando. Dije: Señor, de verdad que tú tienes todo bajo control. Mañana les daré un adelanto de eso. Pero volviendo a esto, nosotros tenemos que testificar lo que dice también aquí en el Salmo 66. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. En el Salmo 66:6. Este escritor no pudo haber visto a Dios partir el mar Rojo y el río Jordán. Él no lo vio, pero él escribió. Por medio de la imaginación inspirada por el Espíritu Santo, pudo llegar al nivel de experimentar esos milagros que le permitieron adueñarse de esos eventos como su historia propia. Si tú eres alguien que siente que no ha visto muchos milagros, primero debes recordar que tienes cada historia de Dios como si fuera propia. Luego, como son suyos, deberías estudiar los testimonios de las Escrituras y recolectar los testimonios de los santos históricos y de los santos a tu alrededor para poder meditar en ellos. Meditar en los testimonios entrena nuestras mentes para pensar desde el reino de la fe. David dejó en claro que estudiar los testimonios de Dios le permitió acceder a una revelación de Dios muy poderosa. Él dice en el Salmo 119, verso 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Y gracias a ese nivel de revelación,
David se convirtió en el único hombre en el Antiguo Testamento que cumplió el rol doble de rey y sacerdote. Como dice la palabra que somos ahora nosotros. Jesucristo dijo a través del apóstol Pedro que nosotros somos reyes y sacerdotes. Si los testimonios llevaron a David a ese destino antes de poder experimentar la comunión continua con Dios por medio del Espíritu Santo, pues cuánto más nos llevarán a nosotros hacia nuestro destino ahora que tenemos el espíritu de revelación dentro de nosotros como reyes y sacerdotes. Toda nuestra identidad está basada en los cimientos de nuestra historia familiar en Dios. Si no sabemos de dónde venimos, pues no vamos a saber a dónde vamos ni cómo llegar ahí. Debemos aprender a mantener el testimonio. Pero ¿cómo lo haremos? Controlando lo que está a nuestro alrededor. A Jesús no le motivaba a actuar la necesidad humana. O sea, a Jesús no lo movía el sentimiento humano, sino el corazón de su Padre. Jesús hizo una declaración que explica cómo nuestro valor por los testimonios y las promesas del Señor atraen más de ellos a nuestras vidas. Él dijo en Marcos 4:24, pongan atención a lo que oyen, porque con la medida con que miden, os será medido, y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen. Claramente, Jesús no se refiere solo al acto físico de percibir el sonido. Está hablando de oír y escuchar. Cuando escuchamos, permitimos que lo que oímos capte nuestra atención y concentración. Y esto a la vez influencia nuestras creencias y valores. Esas creencias y valores marcan un modelo para nuestros oídos que finalmente determinan las voces a las que prestamos atención en nuestro entorno. Y ese modelo es también el que nos atrae más a ciertas personas que a otras. Necesitamos entender esta parte. Ahora, nuestros oídos deben estar preparados para el testimonio de Cristo, para que atraiga a otras personas también. La gente con un modelo impío también es atraída a personas con ese mismo patrón. O sea, hablando en términos claros, los espíritus atraen a los otros espíritus de la misma condición. Si tomáramos a alguien que tiene una reputación de tener gusto por el chisme y pusiéramos a esa persona en un empleo nuevo con otros 50 empleados a quienes no conoce, en 7 días cada amante del chisme del lugar se vería atraído hacia esa persona. O sea, nuestros valores comunican algo en el mundo espiritual que alerta de nuestra presencia a otros con los mismos valores. Por eso, para concluir por hoy, determinemos un modelo para nuestros oídos. El modelo que determinamos para nuestros oídos también determina nuestra habilidad para fortalecernos, porque fortalecernos a nosotros mismos comienza cuando elegimos escuchar la voz de Dios más que cualquier otra cosa. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, por el oír la voz de Dios. Y cada día tú y yo escuchamos 4 voces, nunca lo olvides. La voz de Dios, la voz del diablo, tu propia voz y la voz de los demás. Por eso espero que sea obvio que aprender a fortalecernos a nosotros mismos no implica que seamos la fuente de nuestra fortaleza. Más bien, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo, dice Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Háblate más y escúchate menos. Por lo tanto, cada herramienta en nuestro arsenal está diseñada para ayudarnos a nutrirnos de la fortaleza que es escuchar la voz de Él. Y Él la pone a nuestra disposición cada día por medio de su palabra, por medio de los devocionales. Escuchar su palabra es lo que nos permite establecer un acuerdo con Él
por medio de obedecer su voz, y nuestro acuerdo es el que libera fortaleza y recursos celestiales en nuestras vidas y circunstancias. Además, como lo acabamos de describir, el modelo que determinamos para nuestros oídos puede atraer la fortaleza celestial que proviene de las interacciones con otras personas que hablan y viven desde una perspectiva celestial. Por ende, al asociarnos con personas que comparten nuestros valores y al controlar nuestras interacciones con personas que no lo hacen, nos fortalecemos. O como lo hemos estudiado, un alcohólico atrae a otro alcohólico, un chismoso atrae a otro chismoso. Pero alguien que habla los testimonios de poder de Dios atraerá a gente hambrienta del poder de Dios. Yo creo firmemente que somos llamados a ministrar a cualquier persona hacia quien el Espíritu Santo nos guíe. Debemos aceptarlos incondicionalmente y demostrarles el amor, pero también el poder de Dios. Claro que también va a haber personas con quienes Dios nos llame a hacer negocios, a cultivar una amistad por cierto tiempo, pero para llevarlos al conocimiento de Jesús o a ser los discípulos de la fe. Pero esas clases de relaciones son muy diferentes de las amistades en las que nos abrimos a la influencia de la perspectiva y los valores de nuestros amigos. Necesitamos cuidar quién está cerca de nosotros y nos da opiniones sobre nuestras vidas. Y grábate esto que veremos mañana: la fortaleza proviene de las personas del pacto. Pero ¿cómo lo hacemos? Mañana lo veremos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios y que Él nos revele que tenemos una responsabilidad ante el mundo y ante Dios, y es mantener el testimonio. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Si estás pasando en un momento de debilidad hoy, si te sientes débil, enfermo, cansado, estás pasando una tribulación de cualquier índole, hoy es el momento para que le oremos al Señor de acuerdo a su voluntad y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, humillados ante el trono de gracia y de misericordia, despojándonos de todo peso de pecado, Señor, como tu palabra lo dice, creyendo, Señor, de que tú vas a obrar con poder en este día, en aquellas personas que necesitan la sanidad divina tuya. Señor, tu palabra dice que en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Y la enfermedad es un síntoma, una consecuencia del pecado del hombre en el jardín del Edén. Pero nosotros ahora, como tus hijos, clamamos a ti, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que te recibe, tú lo aceptas como hijo. Y tienen la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y tu palabra dice que aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos a quienes se nos pide? Señor, y hoy te lo pedimos. Te pedimos más del poder de tu Espíritu Santo, porque es el único que puede sanar, liberar, hacer las obras poderosas del Padre. Tú mismo dijiste en Juan 5:19 que no podías hacer otra cosa más que lo que veías hacer al Padre, lo que oías decir al Padre. Tú dabas testimonio de lo que hacía el Padre, y hoy nosotros damos testimonio de lo que tú hiciste también, Señor, porque no se te ha acabado el poder. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como tu palabra lo dice, Señor. No cambias y no haces acepción de personas. Hoy nos humillamos delante de ti y ponemos delante de ti a todos aquellos que están enfermos, necesitados, aún aquellos que están temerosos, que tienen miedo de morir, porque la muerte es el último enemigo a vencer, pero no debemos enfrentarla con miedo, porque el miedo es la ausencia tuya, Señor, y sabemos que la muerte es una transición solamente, y que los días nuestros en la tierra pues ya están determinados por ti. Tenemos fecha de caducidad, que tal vez no la veamos, pero todos la tenemos impresa, y tú eres el único que la sabes, Señor.
Pero hoy clamamos por gracia y misericordia, que no nos vayamos de este mundo sin haber cumplido el propósito por el cual tú nos diste la vida para vivir en este mundo, Señor. Hoy, Señor, glorifícate en la vida de cada uno de los que escuchen tu palabra y que pongan, Señor, toda su fe en ti, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy y de siempre y no cambias. Y ese poder que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó es el mismo que ahora vive en cada uno de nosotros. Ese mismo poder que liberaba, sanaba y echaba fuera a los demonios, como tú lo dijiste. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. También nos ha ungido a nosotros para hacer las obras, como tú lo dices en tu palabra. Aún mayores obras harán que yo, porque yo voy al Padre. Y el Padre y yo vendremos y moraremos con ustedes. Pero necesitamos, Señor, poner en acción los testimonios de poder tuyos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.